Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Press, el primer vídeo de 2022 en mi canal y agarraos fuerte porque las opiniones que voy a dar en este vídeo van a ir un poco fuera de la línea de lo que estáis acostumbrados a escuchar sobre Predecessor. Bien amigos, como muchos ya sabréis, y para los que no, ya está el Tito Press para informaros de ello, hace unos días, concretamente el día previo a Navidad y como regalo de Santa Claus, Papá Noel o como sea que se llame en el país en donde viváis cada uno de vosotros, Predecessor por fin anunció una actualización sobre su juego. ¿Y qué es lo que han dicho? Pues bien, no acostumbro a decir algo así, y menos de mi tan amado Predecessor, pero decir lo que han dicho es básicamente no decir nada. Es decir, a efectos prácticos, esto realmente no es información al fin y al cabo. Esto es simplemente un... Ok chicos, no hemos dicho prácticamente nada en 5 meses, pero hey, aquí tenéis algo de información. Tirémosle un hueso para que tengan donde morder antes de fin de año. Todos sabéis que mi contenido principal es sobre todo Predecessor, pero sinceramente me he sentido un poco decepcionado con esta actualización. Y así como alabo ciertas cosas que hacen, las cuales son muchas, y alabo y respeto enormemente su trabajo y la labor que están haciendo, también estoy informando a una comunidad, la comunidad hispana, la mejor de todas, y por ello me veo obligado a ser realista con lo que veo y consecuente con lo que pienso, y en este caso, aparte de la pedazo de belleza del vídeo del mapa, el resto no me ha sabido a nada. Y es que realmente... más que una actualización de noticias, lo que hemos visto ha sido una especie de reiteración de información. Sí, es cierto, que añaden algo de contenido extra, pero no ha sido una noticia bomba como tal, ya que se basan prácticamente en reinformarnos de cosas que ya nos han dicho con anterioridad. En definitiva, y bajo mi opinión, realmente no ha sido nada espectacular su anuncio, sobre todo después de la expectación que habían creado, y sobre todo, y aquí creo que está el problema, en lo que todos nosotros estábamos esperando como noticia final de año después de más de 4 meses desde su stress test, prácticamente 5. Muchos esperaban algún tráiler más completo, otros novedades sobre el método de financiación o de monetización del juego, como no sé, algún pack de fundador, incluso algunos ingenuos como yo, esperábamos fechas de nuevos stress test o incluso fechas de early access. ¡Ojo! Como he comentado, y entre otras cosas, está el tráiler del mapa, que pinta espectacular, de una belleza abismal y con un trabajo por parte de Fringe y su equipo sin precedentes, brutal. Aparte de esto, lo demás, como veréis, es bastante cuestionable como noticia. Pues bien, ¿y qué es lo que nos han mostrado entonces? ¿Cuál ha sido su actualización del estado del juego para finales de 2021? Os explico punto por punto para que estéis informados y luego ya me dejáis en los comentarios qué pensáis, ya que tengo mucha, pero mucha curiosidad por saber lo que pensáis todos vosotros, fieles seguidores y amantes de Paragon, de lo que nos han publicado. Primero de todo, una introducción hablando del Epic Mega Grant que recibieron a finales del año 2020. Sí, 2020. No entiendo por qué en el blog comentan que ha sido a principios de marzo de este año, ya que, bueno, de este año, del 2021, ya que se anunció a finales de 2020. Ok, igual puedo entender que en esa fecha es cuando recibieron la plata físicamente, pero para mí es una noticia de 2020 ya anunciada hace un año. Para los que no sepan aún lo que es, el Epic Mega Grant es un apoyo económico por parte de Epic Games del que desconocemos el importe y que, como acabo de comentar, se publicó por parte de Omeda en diciembre de 2020. Seguidamente nos recuerdan la financiación obtenida de más de 2 millones de dólares aproximadamente en marzo de 2021. No obstante, creo que este apoyo y financiación económica realmente fue semanas antes de que lo anunciaran. Concretamente, y no sé si lo recordaréis, cuando los 3 fundadores de Omeda Studios publicaron simultáneamente en sus twitters la frase de "Everything changed today", lo cual creó un revuelo tan importante en las redes sobre especulaciones de fechas de salida del juego que se vieron obligados a borrar esos tweets, ya que mucha gente lo interpretó como una posible fecha de salida o de early access. Todo esto, obviamente, es una teoría y no tengo pruebas de ello, pero tampoco tengo dudas. Continúan su blog hablando sobre la incorporación de Steve Superville, director creativo de Epic Games y el padre creador de Paragon, como asesor dentro de Predecessor, noticia de la cual hablo en mucho más detalle en el vídeo que podéis encontrar aquí arriba y en los comentarios. Y bien, tras este recap de noticias, las cuales todos ya conocíamos, lo primero que nos encontramos es...
la nueva interfaz, el modo party y un matchmaking. Pues bien, otra cosa que ya sabíamos. Una interfaz que realmente no es nueva, es decir, no es una novedad. Esta interfaz nos la presentaron en un blog anterior, dedicado para ello, en el que previamente hypearon mucho lo que iban a mostrar con anuncios del anuncio, que iban a hacer y creando una expectativa que posteriormente fue una decepción para muchos. Ojo, la interfaz está de puta madre, es perfecta y es muy bonita. Además, recuerda un montón a Paragon. El problema es todo lo que había detrás del anuncio de la interfaz y la expectativa que crearon, lo cual parecía que iban a anunciar alguna fecha o algo por el estilo. Volviendo a la interfaz, como novedad, sí que podemos ver el estado de cada uno de nuestros amigos añadidos, y no solo eso, sino ver en qué punto se encuentran, si jugando a una partida, en cola, en el menú, matchmaking y... lo más importante, y quizás alguno de vosotros lo ha pasado por alto, la diferenciación entre los que juegan desde PC y los que juegan desde videoconsola, con un pequeño iconito de un ordenador o de un mando. Por lo tanto, me atrevería a decir que tienen el crossplay bastante avanzado, y no me extrañaría ver un Early Access tanto para PC como para consola a la misma vez. Y ahí lo dejo. Siguiendo con el blog, el siguiente punto para mí es el más espectacular, aunque, entre comillas, ya lo hayamos visto en el último stress test, y es la belleza visual del mapa. Siendo sinceros, el trabajo de Fringe y su equipo es espectacular, en dos palabras, brutal. El detalle, las luces, las sombras y los sonidos son simplemente sublimes. La jungla te da una sensación de inmersión realmente increíble y están haciendo un trabajo espectacular con el mapa. Si esto, posteriormente, aparte de precioso, se mueve de manera fluida, tienen un 10 por mi parte. No obstante, volvemos un poco al argumento base de este vídeo. Es un mapa que ya hemos visto y que tiene ligeros cambios estructurales sobre el mapa del último stress test y una mejora gráfica visual muy importante, pero en mi opinión se queda corto como vídeo novedad para un blog tan esperado por la comunidad. No sé, si ya se ha publicado, no sé, a Grux, por ejemplo, como héroe jugable, pues... no sé, se podría hacer un mini vídeo como el de Howitzer que se hizo para el stress test, mostrando un poco más el héroe y a la vez ya estás enseñando el mapa. Eso probablemente hubiera calmado a mucha gente porque estás mostrando novedad, véase Grux y sus habilidades, realmente una novedad sustancial, sin mojarte en fechas ni en nada que te comprometa. Pero bueno, pasamos al siguiente punto, y es la música del menú y la voz del announcer. Veamos. Sinceramente, creo que la melodía principal del menú está genial. Es una música digna de un menú de juego. Una melodía sutil pero impactante que suena de fondo. No es una melodía intrusiva, pero a la vez te pone en situación y te prepara para la batalla, gracias a esos bajos y esa percusión de timbales que suena de fondo. Ok, la música diseñada está genial. ¿De veras? ¿En serio? Y además es algo básico y muy importante para un videojuego, hasta podríamos decir de las cosas más importantes e inmersivas, pero ¿realmente es algo como para categorizarlo como novedad en un blog tan esperado por la comunidad en el que prácticamente no hay novedades? Yo creo que no. El siguiente punto a comentar es la voz del announcer. Aquí volvemos a lo mismo. Si valoramos la publicación de voces de announcer como novedad en un blog tan esperado, pues se me queda muy corto. Si en cambio valoramos solo las voces del announcer como tal, es decir, la calidad y el cómo están hechas, me parece muy bien trabajadas y bastante semejantes a las de Paragon. Solo por curiosidad, comparemos algunas de ellas. First blood. First blood. Claim your reward. Proceed to your reward. Annihilation. Annihilation. An enemy is unreal. An enemy is unreal. La verdad es que el efecto sonoro está bastante bien conseguido y te transporta a Paragon. No obstante, creo que en algunos ejemplos el announcer de Predecessor no es tan enfático en algunas de las frases y puede sonar en ocasiones un poco plano. Por ejemplo, vemos como el de Paragon utiliza muy bien las tónicas y hace énfasis en algunas sílabas para darle más fuerza, pero en cambio, en Predecessor, algunas me suenan un poquito más planas. No obstante, la frase de The enemy core is under attack está muy bien ejecutada, enfatizando muy bien las palabras y haciendo que no suene tan plano, dándole fuerza a la frase.
Y ya para finalizar este punto, y para quien no lo sepa, la voz del announcer de Predecessor es nada más y nada menos que Tiga Stripe, el community manager oficial de Predecessor. Así que un fuerte aplauso para el gran trabajo que seguro que hay detrás de todo ello. Y ahora pasemos al siguiente punto, que es el de los héroes y el de los ítems. Y de nuevo, más de lo mismo. Información sobre dos héroes que ya todos conocemos, así como cuál han sido sus modificaciones y a nivel de mecánicas y habilidades. Tanto Feng Mao como Kalari eran héroes jugables en el último Stress Test, y aunque no se haya podido jugar lo suficiente, todos podíamos entrar en el juego para ver el apartado de habilidades de los héroes y analizarlo tranquilamente. Lo mismo pasa con los 4 ítems que han mostrado, ítems que no recuerdo si estaban o no anteriormente, pero al final son cosas que pueden y van a variar en el tiempo. En definitiva, está muy bien que nos digan cómo quieren enfocar a nivel diseño de juego a los héroes y la utilidad de los ítems, pero no como para potenciarlo en un blog que, repito, en mi opinión, debería haber sido algo mucho más sustancial. Y ya por último, si continuamos con el blog, nos hablan de la Deathcam, la posibilidad de reconexión a una partida desconectada y del Hit Tower, que será mucho más claro. Vamos a ver. Las dos primeras cosas están muy bien, pero es algo básico en un MOBA, y además ya se anunció justo después exactamente de la primera alfa cerrada a finales de 2020. ¿Es eso contenido para añadir a un blog del 23 del 12 del 2021? Señores, yo creo que no. Y es que el problema creo que es ese, no la calidad de contenido que nos han mostrado, que no lo pongo en duda y que es bueno, sino la de vendernos el contenido que nos muestran como blog final del año, sabiendo la comunidad en el punto en el que se encuentra esperando. Realmente, para mí ha sido una actualización un poco meh en todos los sentidos. Quiero decir, ok, nos han dado info del estado del juego, pero ¿5 meses para esta noticia? No sé, creo que es algo que está bien que nos digan, pero que podría haber llegado mucho antes, dado que la mayoría de cosas que nos dicen en el blog es algo que prácticamente ya era conocido por todos. Creo que se ha creado un hype muy importante alrededor de una última noticia del año de Predecessor, y lo único que nos han dicho son muchas cosas que ya se sabían. ¿Qué es un recap del año? Ok, pues añádelo todo, no sé. No se menciona nada de Brooks, ni de la colaboración con Axel Byte, ni de la posibilidad de que aparezca Faye y Rictor en el siguiente Stress Test. Lo que nos han mostrado creo que se podría haber dicho mucho antes, no haber esperado 5 meses, o simplemente acompañarlo con una sorpresa o noticia más sorprendente. Vamos a ver, no estoy diciendo necesariamente fechas concretas o una fecha de salida o de un Early Access que después no puedan cumplir. Simplemente estoy pidiendo noticias más concretas, con hechos importantes de una manera más general. Algo del estilo, estamos trabajando en esto y aquello durante los meses 2 y 3, no sé. O nos gustaría tener listo estos 3 héroes para el Early Access. O estamos trabajando para que el modo repetición esté disponible para el siguiente Stress Test. En definitiva, no estoy pidiendo que se mojen con fechas, pero sí que sea información de calidad, sobre todo en una noticia en la que todos estábamos expectantes de ellas. Vamos a ver, 5 meses para decirnos las habilidades de Kalari, 3 ítems, un sistema de reconexión o mostrarnos cómo suena un announcer. Sí, ojo, está de puta madre, pero son cosas secundarias y que estoy convencido que el 90% de los que esperábamos una noticia sobre el Predecessor antes de que acabara el año no era nada de eso, ya que son cosas que ya hemos visto o escuchado en el Stress Test. Por lo tanto, no es nada nuevo, como diríamos por aquí, es un refrito de información. Sé que algunos pensaréis, y además es cierto, que es un juego en desarrollo y no tienen por qué darnos noticias. Pero es que durante el último año han seguido un calendario de actualizaciones y noticias muy regular, tanto en tiempo como en importancia del contenido de la noticia. Omeda Studios, no me malinterpretéis, pero creo que para este año 2022 debería plantearse una nueva estrategia en el cómo y en el qué se comunica, aunque creo que seguramente es algo que ya habéis aprendido con el tiempo y que mejorará en un futuro. No quiero despedirme del vídeo sin antes felicitar obviamente por todo el trabajo que Omeda Studios está haciendo por traernos de vuelta el mejor Paragon de la historia y en un futuro el mejor MOBA del mundo. De verdad, muchísimas gracias por el enorme esfuerzo que estáis haciendo y trabajad en el juego todo el tiempo que necesitéis. Solo os pido que no caigáis donde cayó Paragon y que detrás de todos vosotros también hay miles de comunidades que os apoyan y que están esperando deseosamente jugar a Predecessor. Así que ya sabéis, un saludo y
a cascarla, chavales. Adiós.